Saludos, señoritas y señores estudiantes. Soy el magíster Ricardo León Vázquez del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín y voy a exponerles el tema de nutrición microbiana. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre el tema de la nutrición. Correspondiente a este término, la definición indica el ingreso de sustancias del exterior para suplir carencias diarias que puede haber en un organismo, cualquiera sea, mientras corresponda a organismos vivos. Estas carencias pueden deberse a la falta de energía o la falta de sustancias de reposición, para lo cual existen elementos, componentes denominados nutrientes, que pueden ser nutrientes energéticos y nutrientes biosintéticos, que a su vez van a permitir el desarrollo de un proceso sumamente importante en cualquier ser vivo y siendo un requisito primordial para considerarse un ser vivo, la presencia del metabolismo. El metabolismo de por sí se divide en dos etapas. Una etapa anabólica, que implicaría el uso de sustancias nutrientes para volver a elaborar, reponer o agregar a nuevas sustancias de crecimiento y de construcción de nuevas estructuras. El catabolismo, por su lado, viene a ser su contraparte, en el cual utiliza sustancias nutrientes para generar energía con su consiguiente destrucción, ya sea una lisis, hidrólisis u otros mecanismos químicos que puedan generar energía para que continúe el ciclo. El anabolismo y catabolismo son entre ambas etapas complementarias. La etapa anabólica va a construir estructuras y también puede construir sustancias de reserva para que la etapa catabólica genere energía y retorno a la etapa anabólica. Según estas etapas, se generan tipos nutricionales distintos entre los organismos. Estos tipos tienen varios criterios para ser clasificados, pero los criterios más usuales corresponden al criterio de la fuente de carbono o la fuente biosintética que se utiliza en los organismos, y dentro de este criterio tenemos dos clasificaciones. Los organismos que corresponden con fuentes de carbono autótrofas, como son aquellos capaces de utilizar el CO2 u otras fuentes carbonadas sencillas como fuente biosintética, y los organismos correspondientes con el término heterótrofo, que utilizarían fuentes carbonadas mucho más complejas, preelaboradas por otros organismos. En cierta forma se podría decir que los heterótrofos son todos los organismos que van a utilizar fuentes preelaboradas, tales como incluirían a lo que son carnívoros y también herbívoros. En cambio, en los autótrofos podríamos considerar a los organismos productores, basales. En base a la fuente energética, los organismos también tienen una clasificación. Según la fuente energética, nosotros podemos considerar organismos de tipo organótrofos, que utilizan una fuente energética orgánica, y los organismos litótrofos, que utilizan fuentes energéticas inorgánicas, tales como puede ser la luz ultravioleta u otras fuentes que pueden ser también fuentes químicas.
Según esta clasificación, nosotros podríamos tomar de ejemplo a una bacteria patógena que, según la clasificación nutricional, al ser patógena sería heterótrofa por necesitar una fuente preelaborada, que en este caso podría ser el ser humano como fuente de carbono, y también sería organótrofa porque va a utilizar como fuente de energía a los componentes energéticos que pueda obtener del organismo humano. Inicialmente pensaríamos que la mayor parte de las bacterias cumplen con estos dos criterios y son heterótrofos organótrofos. Pero la realidad es todo lo contrario. Existen mayor cantidad de organismos que puedan ser autótrofos y litótrofos, así como combinaciones distintas. Existen organismos autótrofos organótrofos o heterótrofos litótrofos, que son mucho más abundantes metabólicamente en la naturaleza que los otros organismos antes mencionados. Por tal razón, nosotros podemos ver como ejemplo en la fotografía una fumarola abisal, una fumarola negra. Esta viene a ser una fuente termal de origen volcánico que tiene una temperatura alrededor de 90 grados centígrados. Inicialmente considerándose como una fuente estéril de vida, la realidad no es así. En la siguiente fotografía se puede observar que hay todo un desarrollo ecológico alrededor de esta fuente hidrotermal. No solamente considerando organismos microbiológicos, sino se puede observar organismos macrobiontes, apariencia de percebes, crustáceos, peces, considerando incluso hasta cordados en la cercanía. Para que este ecosistema se pueda mantener, no se puede asumir que la base de la cadena alimenticia está en la luz, dado que esta es una fuente de tipo abisal y la luz solar no llega hasta estas profundidades. La única posibilidad, y ya encontrada y revisada, son bacterias quimiosintéticas que son litótrofas y autótrofas, que establecen la base de la cadena alimenticia, siendo bastante abundantes en estas zonas. Pero no es el único caso, existen múltiples otros ejemplos, como el siguiente, donde se ve una laguna que tiene organismos que están aprovechando fuentes minerales y le dan una apariencia a esta laguna de una coloración púrpura. No utilizan fuentes orgánicas, sino fuentes minerales sulfatadas. Como este, existen muchos otros ejemplos de organismos bastante especializados. Tenemos bacterias metanótrofas que se dedican a explotar fuentes de metano, así como organismos mucho más versátiles. El género Pseudomonas, por ejemplo, puede utilizar más de 100 fuentes de carbono distintas, incluyendo hidrocarburos y otras fuentes mucho más exóticas para nosotros. Ahora, todos los organismos tienen requerimientos nutricionales específicos, pero tienen en común muchos requerimientos que pueden agruparse dentro del grupo de los denominados bioelementos. Los bioelementos constituyen tres grupos principales a nivel microbiológico, constituyendo los macronutrientes a los elementos más comúnmente utilizados: el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, como los elementos más básicos, el azufre, el potasio y magnesio, como fuentes minerales muy importantes, y luego al grupo de micronutrientes que se requieren en menores cantidades, donde se puede observar
que el cobalto, el cobre, el zinc, el molibdeno son elementos bastante útiles para estos casos. Y se incluyen el hierro y el calcio. Nótese que no se ha mencionado el sodio, debido a que en los microorganismos no se considera el sodio como un elemento de importancia preponderante. Hay organismos capaces de tolerar el sodio, pero lo consideran incluso como un micronutriente secundario. Y como tercer grupo tendríamos a los factores de crecimiento, que son sustancias que permiten el desarrollo y reproducción de los microorganismos. Aquí tenemos a las vitaminas, aminoácidos, también a purinas y pirimidinas que permitirían la construcción de nuevas moléculas de ADN, coenzimas y otras sustancias que permitirían el desarrollo de organismos. Hablando de este punto, tenemos que considerar el cultivo de bacterias. Para el cultivo de bacterias se tiene que considerar los requerimientos de nutrientes necesarios por cada grupo bacteriano, para lo cual se debe conocer qué elementos son importantes, qué elementos son carenciales, qué elementos son críticos y qué factores de crecimiento se debe utilizar por cada grupo de bacteria, la cual se vaya a estudiar o cultivar en todo caso. Para cultivarlas, estas se van a colocar en lo que se denomina un medio de cultivo. Un medio de cultivo se define como una solución acuosa o incorporada a un coloide en estado de gel, en la que están presentes todas las sustancias necesarias para el crecimiento de determinados microorganismos, lo cual indica ser necesario el conocimiento de los requerimientos de nutrientes. Los medios de cultivo tienen varios criterios de estudio y de segmentación. Por su naturaleza, nosotros podríamos considerar los medios complejos o indefinidos, los medios sintéticos o ya definidos y los medios semisintéticos. Los medios complejos o indefinidos son aquellos que por su composición no se puede elaborar o sería demasiado costoso elaborarlos en laboratorio, debido a que su composición es bastante amplia y se recurre a fuentes naturales para su elaboración. En estos aspectos está, por ejemplo, el extracto de levadura, el extracto de carne, un digerido de peptona de soja y otros elementos o componentes de los medios de cultivo que se puede utilizar. Extracto de cerebro, extracto corazón, sangre y otros componentes sumamente complejos. Dentro de los medios sintéticos o definidos, como dice su nombre, podemos considerar aquellos que sí se pueden elaborar en laboratorio porque tienen una fórmula ya definida. Aquí tenemos compuestos químicos bastante más sencillos que los anteriores. Por ejemplo, la glucosa, el cloruro de calcio, acetato sódico, cloruro de sodio, nitrato de potasio u otros componentes sumamente definidos y que el laboratorio químico puede elaborarlos sin ningún problema. Y existen también lo que son los semisintéticos. Dentro de los semisintéticos incluiríamos aquellos medios en los cuales podemos incluir componentes definidos, sales, minerales, glúcidos, carbohidratos, monosacáridos específicos y medios indefinidos dentro de la composición. Entonces es una mezcla de los dos anteriores. Ahora, cualquiera de estos tres medios se puede volver a clasificar
en dos grupos principales. Básicamente se podría considerar por su estado físico. Los medios líquidos, que se les denomina caldos, y los medios, aquí tenemos un medio líquido, se puede observar en el tubo de ensayo, un caldo, en este caso es un caldo brila o denominado caldo bilis verde brillante, y los medios sólidos, que se denominan por lo general agares. Se puede observar en la imagen placas Petri que contienen agares definidos en su composición. ¿Por qué adquieren ese nombre? Por la presencia de una sustancia denominada el agar-agar, que se obtiene de algas marinas, básicamente algas rojas y algas pardas, que son capaces de producirlo. Antes, en los inicios de la microbiología, la sustancia gelificante podía ser la gelatina, pero tenía el inconveniente de su temperatura de fusión bastante baja. A temperatura ambiente, a 20 grados aproximadamente, ya la gelatina se puede ir licuando, así como existen muchas bacterias que tienen gelatinasa, una enzima que es capaz de degradarla, con lo cual perdía su consistencia sólida los medios de cultivo, cambiándose por el uso de agar-agar. El agar-agar, por su lado, es un carbohidrato que es mucho más estable, sólido hasta los 60 grados y genera mejor consistencia como base gelificante de los medios. Los medios, según la presencia del agar-agar, pueden ser sólidos o líquidos, y existe una categoría intermedia entre ambos, denominada medios semisólidos, que permiten determinar el movimiento de algunas bacterias. Existe también lo que se denominan los medios selectivos, que permiten el crecimiento de determinados organismos inhibiendo a otros por su lado. Y existen los medios diferenciales, que permiten distinguir entre los organismos que crecen en este medio de cultivo por sus reacciones a los componentes químicos que contiene el medio, cambiando según el pH u otro de composición, que pueden hacer que las colonias tengan diferentes tonalidades u otras reacciones. Nótese que he colocado uno encima del otro porque puede haber medios selectivos y diferenciales a la vez. Un ejemplo es el agar-maconque, que es un medio selectivo porque solo permite el crecimiento de bacterias gram-negativas por la introducción de sales biliares en su composición, y es diferencial porque su composición permite detectar a bacterias que sean capaces de degradar la lactosa, haciendo que estas bacterias se tiñan por su composición con el rojo neutro a un tono rojo fucsia. Y las bacterias lactosa negativas no generan coloración. Entonces puede ser diferencial y selectivo a la vez. La temperatura es sumamente importante como un factor de crecimiento de los microorganismos. Los organismos tienen tres temperaturas que son importantes considerar. La temperatura máxima de crecimiento, que es el punto en el cual ya las proteínas se pueden desnaturalizar, justo por encima de esta temperatura, por eso se indica un colapso de la membrana citoplasmática o una lisis térmica. La temperatura mínima, en el cual la membrana se gelifica y el proceso de crecimiento no ocurre, con lo cual las vías metabólicas se detienen totalmente, no implicando esto necesariamente una muerte del microorganismo. Y una temperatura óptima, como se ve, está en el pico de crecimiento, en el cual las reacciones enzimáticas ocurren al máximo de velocidad posible. Fíjese que la temperatura óptima está muy cerca de la temperatura máxima.
En base a la temperatura óptima, nosotros podemos considerar que se dividen en bacterias hipertermófilas o microorganismos hipertermófilos, aquellos que tienen una temperatura óptima a más de 80 grados centígrados. En la fotografía se puede ver una fuente hidrotermal, como las fuentes que existen en La Calera, en Chivay, donde en los bordes hay crecimiento de bacterias, algas hipertermófilas, organismos arqueas que pueden desarrollar esta temperatura. Organismos termófilos, cuyas temperaturas óptimas están entre los 50 y 75 grados centígrados. Sin irse tan lejos, está el yogur. En realidad el yogur tiene una temperatura óptima de 45 grados centígrados, muy cercana. Nosotros estamos acostumbrados a observar el yogur refrigerado, pero esa refrigeración es para evitar que siga realizando sus procesos metabólicos y continúe la fermentación que ya había elaborado previamente. Bacterias mesófilas, que están entre los 25 y 40 grados centígrados, considerando que nosotros tenemos una temperatura óptima de 37 grados centígrados, podríamos asumir que todas las bacterias que pueden sobrevivir en el interior del cuerpo humano son consideradas mesófilas. Y bacterias, o organismos en general, que sean psicrófilos, cuya temperatura óptima está entre los 15 y 18 grados centígrados, incluso algunos temperaturas menores. Acá tenemos una micrografía donde se observa una placa de hielo donde hay organismos desarrollándose. Quizás en esta fotografía se observe mejor. La coloración rojiza de este río congelado se debe a bacterias psicrófilas que están desarrollando muy bien encima de una placa de hielo o de nieve. También los organismos de tipo fúngicos desarrollan muy bien a temperaturas bastante bajas. Considerando estos aspectos, podemos ver acá las temperaturas óptimas de varios ejemplos de microorganismos. Dentro de los ciclófilos tenemos a las polaromonas, que tienen una temperatura óptima que incluso es menor a lo que indicado en el rango, tienen 4 grados. Mesófilos, a una bacteria bastante conocida, Escherichia coli. Termófilos, a Bacillus stereothermophilus. Hipertermófilos, Thermococcus, fíjense que la temperatura óptima está en 88 grados y mayor. Pyrolobus, por ejemplo, llega a una temperatura óptima de 106 grados, mucho mayor que la temperatura de ebullición del agua. El pH, el potencial de hidrogeniones, también es un factor importante para el desarrollo de microorganismos. El pH puede distinguir a los microorganismos en 3 grupos. Organismos acidófilos, que pueden sobrevivir a pHs entre 0 y 5. Existe una bacteria que muchos conocen, que es Helicobacter pylori, que desarrolla muy bien a pHs que están en este rango, como es el pH del estómago. Llegan a sobrevivir a un pH de 1. Bacterias que son neutrófilas, que sobreviven a pHs entre 5.5 y 8. Y son la mayoría de bacterias patógenas que pueden desarrollar en nuestro organismo. Y existe también el otro extremo. Bacterias alcalófilas que sobreviven a pHs entre 8.5 y 11.5. Considerando que en nuestro organismo existe en el duodeno una zona bastante alcalina donde desarrollan algunos tipos específicos de bacterias. Por la actividad del agua, nosotros podemos considerar aquellos organismos que van a variar su actividad según la cantidad de agua en su medio.
hay organismos, y la gran mayoría, que van a desarrollar a niveles de actividad del agua cercanos a uno. Pero hay otros organismos que van desarrollando a niveles de actividad de agua mucho menores. Por ejemplo, existen organismos denominados halotolerantes, aquellos que pueden sobrevivir en salinidades elevadas y su actividad del agua está en 0.98. Tenemos como ejemplo una bacteria que se denomina Staphylococcus aureus, que puede sobrevivir tranquilamente en lo que son embutidos salados y también en algunos postres dulces. ¿Por qué estos tienen una actividad del agua menor? Por la cantidad de sal y la cantidad de azúcar que reducen la cantidad de agua de por sí, ocupando ese espacio. Halófilos extremos, que soportan actividades del agua mucho menores, 92 en algunos casos, como por ejemplo el Archaeolobacterium, que sobrevive en lagunas hipersalinas. Ahí se puede observar una colonia de Halobacterium, incluso parece una mancha salina en un medio de cultivo. Sacarófilos, o también denominados osmófilos, aquellos que pueden sobrevivir en ambientes sumamente azucarados. Hay muchos mohos que son capaces de desarrollar en ambientes sacarófilos. Nótese que algunos mohos que desarrollan sobre la mermelada. Se indica que la miel está exenta de microorganismos, pero hay algunos hongos que sí pueden desarrollar sobre la miel. Acá tenemos en la fotografía un moho en la superficie de una mermelada. Y xerófilos son aquellos organismos que sobreviven en actividades del agua mucho menores, 0.7, 0.6 en algunos casos, que son los organismos que sobreviven en desiertos que no tienen irrigación por precipitaciones durante muchos años. Como ejemplo tenemos las bacterias o los microorganismos que conforman los líquenes y desarrollan de manera muy lenta en las rocas de los desiertos, tales como los desiertos de Atacama, que sufren precipitaciones muchas veces una vez cada 100 años, o incluso hasta en rangos menores. Ahora, por la concentración de oxígeno, nosotros podemos considerar hasta 5 tipos distintos de microorganismos. Los aerobios obligados son aquellos organismos que pueden desarrollar perfectamente en ambientes aeróbicos. ¿Qué quiere decir aeróbico? Con una presión de oxígeno atmosférica. Y no existe desarrollo en aquellos ambientes en los cuales no presenten oxígeno, o sea, ambientes anaeróbicos. ¿Por qué? Para estos organismos el oxígeno es un elemento requerido absolutamente porque se utiliza para su respiración aeróbica. Los microaerófilos, por su lado, van a desarrollar, pero si el nivel de oxígeno no es muy elevado. Eso quiere decir que solamente pueden desarrollar si es que los niveles de oxígeno están por debajo de 0.2 atmósferas. Eso quiere decir un quinto de la presión de oxígeno usual. Por debajo de ese nivel no hay desarrollo. Que necesiten poco oxígeno no necesariamente quiere decir que no van a necesitarlo de ninguna manera. Por eso son micro, de pequeños, aeros, oxígeno, filos, preferencia. Prefieren ambientes de poco oxígeno. Los anaerobios obligados o estrictos tienen el caso totalmente contrario. En el caso de ambientes con oxígeno no tienen ningún desarrollo, no hay crecimiento. Solamente crecen en ambientes anaeróbicos porque el oxígeno tiene un efecto tóxico para estos microorganismos.
Existen también por su lado los anaerobios facultativos, los cuales pueden desarrollar tanto en ambientes aeróbicos como anaeróbicos sin ningún problema, siendo para ellos el oxígeno un elemento no requerido para su crecimiento, pero pueden utilizarlo cuando está disponible. Por eso tienen la denominación de facultativos. Y los anaerobios aerotolerantes, quizás son los más versátiles, porque pueden desarrollar tanto en ambientes aeróbicos como anaeróbicos, porque el oxígeno para ellos no es requerido y no lo van a utilizar de ninguna manera. ¿Listo? Muy bien.